Bienvenidos al programa número 4, programa podcast de ¿Y tú que estudias?, en el que hablaremos con Javier Palazuelo, estudiante de física. Y nada, bienvenido, Pala. ¿Qué tal? Hola, buenas. Muy bien, ¿qué tal tú? Yo muy bien. Muy bien, aquí andamos. Aquí andamos. Empezando otro programa más después del parón de la semana pasada. Y nada, para empezar, como solemos hacer en este podcast, en este programa podcast, es con una pequeña presentación. Entonces, si puedes hacernos una pequeña presentación de quién es Javi y qué es lo que estudia. Soy Javier Palazuelo. Soy un estudiante del grado en física en la Universidad de Salamanca. Me quedan para una asignatura de tercero y el TFG únicamente. Y básicamente es eso. Soy amigo de Rubén desde hace ya un tiempo, también hay que decirlo. Unos cuantos Así que años. encantado de que me haya propuesto el venir aquí a contaros mi vida y que vosotros lo escuchéis, anda. Efectivamente, yo a todo el mundo que estudia cosas interesantes y que quiera venir a hablar de ellas está invitado, y más que invitado. Bueno, después de contaros un poco quién eres, tal, ¿cuál es tu situación actual con la carrera? ¿Qué relación tienes actualmente con la...? Ya nos lo has medio explicado, pero ¿cuál es la relación que tienes con la carrera ahora mismo Sí, de en lo que es física? el tema de los créditos que me quedan y tal, sí que lo he explicado. En relación ahora mismo, pues, amor-odio, que voy a decir, ya llevo mucho tiempo, es mi sexto curso estudiando la carrera, pero sí, ya deseando acabar, con ganas de meterme al marrón que llaman el mundo después de la universidad, pero, pero bien, sí, justo me queda este curso ya. Este curso aprobé ya la última asignatura que tenía del cuarto curso y ahora estoy en este semestre con la última de tercero y el TFG. Así que básicamente eso. Guay. Creo que lo del el marrón después de la universidad, creo que todavía no ha venido nadie por aquí que haya dicho algo que no sea eso. Es que se nos pinta muy negro. Luego sí que es verdad que hay muchas facilidades de que si tienes sistemas de prácticas o puedes encontrar trabajo fácilmente, pero nos perdemos porque hasta ahora nos habían guiado siempre por el camino de decir, bueno, pues si a los que siguen estudiando, pues mira, tienes esta carrera que van a ser al menos 4 años, 5, 6, 7, que vas a estar ocupado. Y luego ya pues a sacarte las castañas del fuego, ya no va a haber ningún orientador en un colegio que te ayude a escoger después, simplemente estás tú con tus recursos, ya sea internet u otra gente, vamos. Yo lo comparo siempre un poco el acabar la universidad como el reventar la burbuja, ¿no? O sea, desde que entras en la ESO, haces bachillerato y luego entras a la universidad, es como una burbuja todo, ¿no? Estás en una burbuja y cuando se acaba la universidad es como ¡pum! Se acabó la burbuja. Sí, básicamente, encima sobre todo en España que tenemos esa noción, los que no han entrado a la universidad no lo saben, pero los que sí estamos cursando la han hecho, saben que la universidad es básicamente un instituto, pero más grande y con gente de fuera de tu ciudad. Pero es básicamente Efectivamente. que se tiene. Entonces, sí, es cuando yo creo que es cuando verdaderamente nos sentimos Realmente sí, solos. ves la vida realmente como es, ¿no? Exactamente, que tienes que empezar pues Ves, a ganarte dinero por ti mismo si no lo has hecho ya, etc. ves la vida como realmente es. Bueno, vamos a entrar con el bloque uno. El bloque uno siempre, o sea, el bloque uno lo utilizamos para los que sean nuevos, escuchándonos y viéndonos. Lo utilizamos para explicar un poco cómo es ese proceso desde que tú estás estudiando en instituto hasta que tú te ves sentado estudiando física o te ves estudiando una carrera. Entonces, pero antes de entrar de lleno en ese bloque, me gustaría que nos explicaras un poco qué es eso que estudias, qué es física. Vale, sí, yo estudio, claro, ahora se llama grado en física. Antes, otros momentos tenía pues, el nombre de ciencias físicas o incluso, bueno, antes, cuando las universidades eran ya época medieval, pues era como el estudio de todo. La física era, sé que me dijeron que era como el estudio de literalmente todo lo que se podía, la naturaleza en sí, que es de donde viene la palabra. Pero hoy básicamente, pues la física, así muy simple, es el estudio de, sí, de todo, del movimiento, de las fuerzas, de lo pequeño, de lo grande,
es un conjunto así enfocado a utilizar el lenguaje matemático para aprender esas cosas. Es un poco aplicar las matemáticas para explicar el mundo que nos rodea, ¿no? Básicamente, sí, no lo hubiera hecho mejor. Vale. ¿Y en qué momento se te pasa a ti por la cabeza hacer la carrera de física? O sea, Porque se dices, me tiene que... tú dices, voy a estudiar física, ¿sabes? O sea, ¿en qué momento se te pasa por la cabeza decir, voy a estudiar física? ¿Por qué elegiste estudiar física? Es una de las carreras, esa es una de las preguntas que más me han hecho a lo largo de toda mi vida, ¿eh? Pues yo pues desde el instituto, desde el colegio se puede decir, pues siempre he tenido como una mente matemática, siempre he intentado buscar patrones, números, me gustaba todo ese rollo y entonces pues llego al bachillerato, estudio, bueno, la ESO y el bachillerato, sí estudio, me especializo en el tecnológico, en el de ciencias puras y, y llego a una especie de encrucijada al acabar la carrera porque tenía bastante claro que quería dedicarme a, sobre todo, a investigación que fuera dentro de este ámbito, de los números, de ciencias más puras como tal, pero no me interesaban cosas como la química o la biología, entonces sabía que estaba con una encrucijada entre física y matemáticas. Pero también estaba esa vena curiosa que a lo mejor las matemáticas sí te la pueden dar, una vena, porque si quieres saber todos los números, pero hay cosas que se nos van a cualquier persona que no sea un matemático o un amante de las matemáticas, se les puede ir sobre lo que dan en el grado. Entonces dije, pues tengo esa curiosidad por saber cómo funciona lo que me rodea, no solo escribirlo en un papel y demostrar teoremas. Entonces me decanté por la carrera de física. Supongo que para entrar en la carrera de física tuviste que estudiar el bachiller de ciencias puras. ¿Tú ya tenías claro cuando elegiste el bachiller la carrera que ibas a hacer? ¿O cómo fue el proceso? Explicar un poco cómo fue el proceso, ¿sabes? En el que tú ya te dan a elegir en tercero o cuarto de la ESO ciencias o letras, que en mi opinión, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, es súper pronto para elegir qué coños quieres hacer con tu vida, el resto de tu vida. Con 16 años no sabes ni quién eres, y elegir lo que tienes que hacer el resto de tu vida pues es complicado. Entonces, ¿cómo fue el proceso desde que tú empiezas a elegir ciencias hasta que tú acabas segundo bachillerato y ya sabes qué carrera vas a hacer? ¿Cómo es ese proceso de ir eligiendo ciencias y acabar cursando física? Pues básicamente, a ver, en mi instituto hay que decir que no nos daban, tampoco veo que nos den muchas opciones, que tampoco, o sea, tampoco es bueno, ¿no? O sea, porque nos daban como unas opciones a ciencias o letras, que ya es demasiado pronto. Puedes ir metiendo alguna asignatura más, tipo unas ciencias más aplicadas, o sea, unas matemáticas más aplicadas a las ciencias sociales o unas más aplicadas a las ciencias puras. Pero sí que es verdad que es demasiado pronto para elegir. Como me forzaron a elegir y no tenía demasiadas opciones más que o estudiarme latín y griego o estudiarme física y química y matemáticas, pues dije, pues a mí me gustan las matemáticas, me gustan los números, quiero trastear con eso. Y me metí con eso. La verdad es que pues, me quedé contento. O sea, yo era un chaval que para eso sí que me esforzaba para probarlas, porque me gustaban. Y luego llegué, sé que fue como una decisión ya, bueno, en cuarto de la ESO ya para el bachillerato, que es cuando te tienes que decir, obviamente yendo por esta rama, me acabé decidiendo por el tecnológico, que también tenía asignaturas como biología, tenía una química adoptativa, cosas así, en el que yo las había probado en la ESO y llegué al bachillerato diciendo, pues tampoco me llaman mucho. Entonces me especialicé todavía más en la física, la química, el dibujo técnico, o sea, la física, matemáticas, el dibujo técnico, que ya fueron más que nada marcando mi camino. Aunque yo no quisiera decidir como tal, decir, voy a acabar de esto, sí que luego tres asignaturas de un instituto te pueden abrir un abanico de posibilidades en la universidad grandes, pero dentro de lo que cabe me estaba cerrando el camino, que yo más o menos veía claro, porque tampoco me había planteado otra cosa fuera de él. Yo creo, yo creo que es muy importante que la gente que está decidiendo que quiere estudiar o que no, que a veces es mucho más importante definir lo que no quieres más que lo que quieres. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, hay mucha gente que leo y que escucho que comenta que no sabe qué estudiar, no sé qué es lo que quiere hacer. Y yo la contestación que doy siempre es, no hace falta que sepas lo que quieres hacer, pero sí es importante que sepas lo que no quieres hacer. Y una Sí, vez que no sepas exactamente. lo que no quieres hacer, ir cerrando el camino
y de esa manera al final encontrarás tu propio sendero, por decirlo de alguna manera. Justo por eso, en verdad es la mejor forma de elegir cosas. Si tienes todo el tiempo del mundo y tal, puedes ir descartando cosas poco a poco, viéndoles la que tiene más contras, por ejemplo, que pros o cosas así, y te acabas quedando con alguna decisión. Mm. Normalmente careces de ese tiempo, entonces tienes que elegir un poco muy así, pero sí es verdad que sí, la mejor forma es esa. Vale, una vez pasas segundo bachillerato, ese año que para todo el mundo es muy traumático. Yo, en mi opinión, me parece que no es tan traumático, pero es duro, es un año muy duro, pero no es tan traumático como mucha gente lo pinta. Llegas al grado que has elegido. Llegas a físicas, entras el primer día por la puerta, te sientas en clase, te empiezan a dar clase, y dices, esto es lo que me habían contado que era, esto no tiene nada que ver con lo que yo me esperaba. ¿Te sorprendiste cuando llegaste a la universidad, a lo que habías elegido, o era totalmente lo que esperabas? Vale, esto es lo que me esperaba encontrarme. Bueno, lo primero lo de segundo bachillerato, para mí, tengo que decir que fue un año bastante liviano. Porque yo sabía que, vamos, en el año de mi curso, la nota en el grado en física estaba en 6 y la nota en el grado en matemáticas alrededor 5,5, una cosa así. Entonces sabía que no iba a tener, con un expediente más o menos de 8 que tiene en bachillerato, no iba a tener problema para meterme en esa carrera. Entiendo a la gente que puede sufrir mucho por el año porque hay carreras que te piden una barbaridad de nota. En mi opinión, eh, esas notas de entrar a las carreras están un poco envenenadas. Son notas un poco envenenadas. Obviamente, claro, porque tienen en cuenta también la cantidad de alumnos que se matricularon el año pasado, como quiera poner la universidad en sí. Porque son carreras además complicadas que tienen mucha tasa de abandono en general. Claro, exactamente, claro. Y por Encima vas a eso sacrificar todo tu bachillerato tienen... para luego quedarte a las puertas o abandonar en el primer curso. Entonces sientes como que se te escapa un poco eso, ese tiempo. Pero. Y Entonces, ¿es lo que esperabas encontrarte o no? sí, y yo iba muy en vacío, porque yo sabía que yo quería estudiar esto, pero en el bachillerato y en la ESO, pues lo típico de las matemáticas, que es por lo que bastante gente las odia, sinceramente, y de las asignaturas de ciencias, es que es mucho memorizar, porque no tenemos la capacidad, alumnos, a ver, ni la capacidad ni el instituto tiene el tiempo de explicarte cómo es debido, dónde vienen estas relaciones, estas fórmulas, y ya en matemáticas se sufre porque las matemáticas cuesta también de entenderlas y tienes que razonarlas durante mucho tiempo. Entonces yo iba muy de medio vacío, sabía que no iba a ser como el instituto de memorizar fórmulas y soltarlas. Y pues la primera clase que entré, me acuerdo que era una de análisis matemático, que encima era de matemáticas, y nos empezaron ya con tela buena, con símbolos que nunca había visto, con letras griegas que yo no sabía ni que existían, cosas así. Y una parte de mí se asustó, claro, normal, pero otra parte dijo, me estoy metiendo aquí, me estoy metiendo en el mojón, venga, vamos a ello. Yo creo que tu primera clase de cálculo siempre es... ¿No sé si Y tenéis siempre, cálculo? ¿Tenéis cálculo en física? sí, sí, Sí. sí. Yo tuve cálculo en ingeniería. Yo me acuerdo que la primera clase de cálculo, no, fue la de álgebra. Para mí fue la de álgebra. La primera clase de álgebra cuando yo entré, cuando yo vi entrar al señor, ese de 80.000 años que tenía ese señor, se puso a escribir matemáticas. Se puso a escribir matemáticas, no a escribir números. Se puso a escribir Claro, claro, que no sabían ni que se matemáticas. podían escribir. Sí. Se puso a escribir matemáticas en la pizarra. Empezó a hacer subespacios. No sé qué tal. Y llenó la pizarra en 10 minutos. Dije, ¿qué coño? ¿Dónde coño me he metido? Es que es tremendo. Yo es una así queja personal que tengo, que es que en verdad lo entiendo, pero ya lo he dicho, que para las carreras de ciencias, bueno, en mi experiencia, la base que tenemos del instituto, sobre todo en matemáticas, Corta. es corta. Ya no en física, porque en física sí que no puedes a lo mejor explicar cómo funciona un concepto de campo de potencial o etc. Porque tiene mucha matemática detrás. Que te aprendes la fórmula, sabes cómo funciona y por qué sirve esto y ahí ya está. Pero sí es verdad que en matemáticas le daría un repasillo que si gente que de verdad, también es verdad, cosa que yo no hice, que puedo recomendar, ahora no, porque ahora la gente en verdad sale muy, muy bien preparada para la carrera, pero el repasar un poquito de matemáticas antes de entrar a cualquier grado científico. Porque al menos el primer año te vas a comer algo que va a ser va a ser mejor en esa asignatura si te lo miras antes. Ya ibas de vacío. Nadie te había contado nada de la carrera antes de.
Me habían dicho, pues eso, que no era memorizar fórmulas, que ibas a aprender de dónde vienen todas las fórmulas y que iba a tener mucha matemática. Pero a mí no me asustaban las matemáticas, claro. Yo venía de matemáticas de estar bastante suelto y no tener demasiado problema, ni en la selectividad, ni en el bachillerato, ni nada. Pero sí, sí, luego ya vi lo que era y fue totalmente distinto, claro. Vale. Vale, una vez que llegas allí, ya sabes cómo funciona aquello, cómo son las dinámicas, qué es lo que te van a enseñar, ya te has integrado dentro de lo que es el grado. ¿Podrías hacer una descripción de cómo es la carrera? Así a rasgos generales. Puedes diferenciar años, asignaturas, como tú quieras, pero una descripción de cómo es la carrera, cómo son las clases, cómo son las prácticas. Vale, voy a hablar desde mi experiencia en la Universidad de Salamanca, que para mí, así a rasgos generales, es un poco mala, y ahora lo voy a explicar. El grado está dividido en 4 años, como todos los que tal, en los que en el primer año te explican un poco de todo, o sea, las matemáticas como más o menos básicas, un cálculo y un álgebra que tienes que conocer, que es de esa 12 créditos de cálculo y 12 de álgebra, y como unas asignaturas introductorias, que se puede llamar Introducción a la Física, 2 puntos, física, mecánica y ondas, o Introducción a la Física, 2 puntos, electromagnetismo y termodinámica, que es así un poco simple para que te vayan preparando en eso. Eso me parece bien, o sea, porque es una forma como de entrar, ver lo que te gusta, vaya viendo, por ejemplo, las cosas a las que les vas a tener que dedicar más tiempo a lo largo de la carrera. Y te meten ya un par de laboratorios para que vayas cogiendo un poco, si te quieres dedicar al experimental, para que vayas cogiendo un poco de que te gusta, que dices, oye, venga, ya los laboratorios estos me van gustando, aunque los informes hay que hacerlos y son un poco pesados. Pero luego, el cómo está estructurado el grado en segundo, tercero y sobre todo cuarto, me parece en Salamanca que es fatal. Yo tengo amigos que han estudiado en Santiago, en Madrid y tal, que es distinto y me gusta más cómo lo tienen montado allí. Porque luego en segundo y en tercero te van metiendo esas introducciones, pues esa mecánica y ondas te la van dividiendo como en 2 asignaturas con su laboratorio, el electromagnetismo en 2 asignaturas con su... Pero te van variando, o sea, a lo mejor tienes una parte en tercero y una parte en segundo. La física cuántica la empiezas a tocar sí que es verdad que necesitas matemáticas, la empiezas a tocar en tercero y luego en cuarto. Está un poco mal hecho. Yo ahora viéndolo desde fuera, claro, le iría fíjate que me lo dijo un profesor hace un tiempo, que en Rusia, antes, no sé si ahora, antes, tenían todo el primer año de matemáticas. Todo el primer año, todo cálculo, todo álgebra, y se salían chavales, pues imagínate ahora, de 18 o 19 años, que saben ya todas las matemáticas de la carrera. Entonces a mí me parece un puntazo que puede echar para atrás a la gente en un primer lugar si no se está seguro de la carrera de física y tal. Entonces, a mí ese método me gusta porque lo que pasa en segundo y en tercero es que a lo mejor no tenemos tanta base de matemáticas como deberíamos y te puedes llegar a perder en los desarrollos de las fórmulas, tanto de electromagnetismo como de física cuántica, que necesitas muchos números imaginarios, en termodinámica, que necesitas mucho cálculo diferencial. Entonces está así un poco mal hecho. Vale, o sea, en modo resumen, sería un poco que meten un poco de cosas antes de tiempo. Mm. Es decir, Sí, te sí, sí. meten cosas que a lo mejor para las que todavía no tienes una base suficiente para, Sí, para, claro, y para, ahora, para ser claro, capaz de desarrollarlas correctamente. sí, 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 sí. Y por eso presentan, bueno, ya o por la cantidad de alumnos que hay, pero suelen presentar un mayor número de suspensos que ya haya visto. Todo desde mi experiencia en Salamanca. Vale. Sí, es muy interesante también que cuando hablamos de carreras, también diferenciar que no todas las carreras funcionan igual en todos lados. No, claro, porque hay, por ejemplo, que eso no sé si me llega a gustar, pero yo creo que sí, aunque de cara al alumno es malo, porque, por ejemplo, juraría que en Madrid, en la Complutense o en alguna universidad de esas, tienen asignaturas anuales, o sea, que está mal para el alumno, porque si la suspendes te llevas 12 créditos para casa para el año que viene, pero no dejas de perder, no puedes perder la primera parte sin tener la segunda, que es cosa que nos ha pasado, a mí personalmente me ha pasado eso, que llego a una segunda parte de una asignatura sin tener la primera, entonces ando un poco perdido, que también es un poco culpa del alumno, pero se facilitaría con esas cosas y sobre todo en el tema de las optativas, porque, porque en cuarto en cuarto sí como en el momento en el que te intentan ya dividir, que al igual que en el instituto
lo hacen muy pronto el dividir ciencias como letras. Yo creo que en la carrera en física lo hacen un poco tarde. Porque tú cuando entras a física ya dices, vale, quiero ser físico. A lo mejor no te sabes todas las salidas, pero dices, vale, quiero ser puedo ir o profesor o tío con bata, que a ver, tío con bata, investigador o cosas así, que es una salida que puede dar a otras cosas. No tienes por qué dedicarte a la investigación pura. Pero sí que se distingue más teórica y experimental, que es como así la diferencia más grande, que no se hace Vale. notar hasta las prácticas de cuarto. Y después de haber visto todo lo que has visto de la carrera, ¿qué dirías que es lo más interesante que tiene el estudiar física? Mm, en general, o sea, todo. ¿A quién no le gusta saber todo? Desde cómo funciona la electricidad que nos llega a casa, hasta tu nevera, por qué funciona tu nevera, por qué nos da frío, hasta qué pasa con las cosas más pequeñas del universo o con las más grandes. Todo. A mí personalmente, pues claro, ahora que me estoy acercando ya a una salida profesional, veo que estudiar las cosas pequeñitas, en concreto la nanotecnología, es un campo que me está gustando muchísimo, que, que no sabía que se podía dar a tantas aplicaciones, porque no lo sabía, he ido descubriéndolo pues, leyendo y preguntando a gente. Pero sí, es que en general un físico tiene que tener esa curiosidad innata de saber cosas, Vale. supongo. Entrando justo en lo que has dicho, la curiosidad innata que tiene que tener un físico, el tipo de estudiante que estudia física, o sea, tiene que ser un tipo de persona, claramente, con una curiosidad por el mundo que le rodea brutal. Porque si no, o sea, el trámite que tiene que ser estudiar física, si no tienes esa vocación de curiosidad, de querer saber cómo funciona el mundo, entenderlo todo, eh, ¿cómo es el estudiante de física? Visto desde dentro. Sí, sí es verdad que tiene que ser curioso porque le tiene que gustar aprender sobre las cosas, si no, no te metes a esa carrera. Que luego te frustres más o menos con algún tipo de asignatura y que dices, pues esto lo dejo de lado o lo que sea, pero ya va marcando un poquito tu pensamiento más, un poco, pues eso, el teórico, el estarte con libros delante y que no te moleste, que leas a otra gente que hizo física antes que tú y que aprendas de ellos, o un tío que quiere hacer él los experimentos, el poner el setup del el ir tomando notas poco a poco, sacar sus conclusiones, etc. Entonces, pero ahora sí que hay muchísimas más gente metiéndose a la física, no sé si supongo que será por las salidas, porque a la gente, hay gente a la que le gusta la física desde siempre. No creo que ese número haya cambiado, pero ahora es como más fácil porque tiene muchísimas más salidas. Entonces, en verdad, cualquier tipo de gente, porque incluso yo al principio cuando entré, hablando Hay ya un poco de personalmente, todo. sí, porque me gustaba mucho la enseñanza, por la experiencia que había tenido yo en el instituto, en el que veía que la docencia que no era todo lo buena que podía ser, en parte por el currículum que le dan a los profesores, Yo creo claro, que no esa pueden hacer sensación nada. la tenemos un poco todos de decir, tío, yo lo podría hacer mejor. Exacto, sí, es verdad, claro, es un poco de egocentrismo, Es decir, joder, pero han hecho esto mal, me hubiera gustado que hubieran hecho esto conmigo, tal, no sé qué. sí, Decir, pero buah, es que eso, eso si yo fuera despierta, profesor, yo lo haría de esa forma, claro, pero eso despierta, diferente. por ejemplo, también una sensación de decir, pues quiero dedicarme a dar clase a gente porque sé tratar con, sé explicarles, imagínate que les has explicado a tus primos pequeños o a tus padres Mm. cómo funciona el sistema solar, cómo rota la Tierra, cosas así, pues dices, por qué no explicárselo en una clase o tal? Entonces, no tiene por qué ser solo el científico, esa persona combate, sino profesores y cualquier tipo. Ahora es que está muy expandida en muchos campos. Mm. Me parece una pasada. Me da un poco la sensación también de que la física tiene bastante de filosofía. Sí, Tiene, sí, a son ver, como dos ciencias que van un poco de la mano. sí, sí. De hecho, en el primer curso en filosofía, un profesor mío dio en filosofía en primero una asignatura que no sé si se sigue dando, que se llama Historia de la Ciencia, Mm. en la que enseñan que como que los primeros filósofos no eran filósofos per se, o sea, eran Eran gente físicos, que sí. era Bueno, curiosa, claro, Aristóteles, esta gente eran como una especie de gurús mul- que eran multidisciplinares, físicos, sí, es que, filósofos, claro, matemáticos. físico, antes al físico se le llamaba, no sé si existiría antes la palabra, pero juraría que se le llamaba al que estudiaba todo, o sea, no había geólogos en sí o químicos. Mm. Tú si eras un químico también tocabas matemáticas, o sea, tocabas óptica, tocabas electromagnetismo, tocabas cualquier Coño, rama. Arquímedes, por ejemplo, sería físico, no químico. Claro, sí, y luego es que es todo, es científico. Sí que es verdad que antes eran muy científicos, multidisciplinares, y en parte filósofos, porque todo empieza con la pregunta de por qué pasa esto, es el por qué, supongo que será
La pregunta Sí. más importante de la filosofía. No, sí, efectivamente, lo has explicado muy bien. Em, Entrando un poco en el siguiente bloque, hemos estado hablando un poco de cómo es la carrera, así a rasgos generales. Vamos a irnos a un poco temas técnicos. Vamos a ser un poco más técnicos. Vamos a hablar un poco acerca de cuánto tiempo se tarda en acabar la carrera de física. Son 4 años la carrera. A ver, Ya, hay gente vamos muy... a hacer, un inciso. Siempre pasa lo mismo. Una cosa es lo estipulado No, sí, sí. teóricamente y una cosa es lo que te marca Bolonia y otra cosa es la realidad. Entonces, realmente lo que yo busco con esta pregunta o con esta reflexión es pues, hacer un análisis de lo que te marca Bolonia a lo que realmente es luego con la realidad. ¿Sabes? Que la mayoría de casos no se corresponde. Siempre es más años, siempre es más años. Pasa en enfermería, que ya nos lo dijeron anteriormente, en filosofía pasa en todas las carreras. Es que es eso, es que el plan Bolonia es un plan que, no es la primera vez que te lo dicen, que nos ha destrozado la vida a los estudiantes de grado y Mm. máster, nos ha destrozado la vida, o sea, nos ha destrozado la vida porque nos impide formarnos más allá de lo que queremos, porque tenemos que pagarnos un máster, tenemos que acabar una carrera tal en cuanto antes tenías la licenciatura en física en la Universidad de Salamanca, Mm. había licenciatura hasta 2009, en 2009 se cambió ya el plan hacia el nuevo plan Bolonia. Y viendo el currículo de asignaturas era prácticamente el mismo, salvo que metían un par de asignaturas más dividían a lo mejor el quinto curso en ya más experimentales o teóricas, pero estaban bastante mejor repartidas. Porque podía ser más difícil, sí que podía ser más difícil antes del plan Bolonia. Sí, pero luego verdaderamente tenías como esa, no sé, esa Antes que eran te 5 da... años Sí, antes, hasta 2009 eran 5 años, era licenciatura. y ahora Que era son como hacer un 4. máster, pero en verdad tenías todo más repartido y más te podían explicar mejor las asignaturas. Mm. Eso es lo que vengo a decir. Vale. Entonces, la media del estudiante de física, ¿cuántos son? 5 o 6 años. Mm, a ver, cuando estaba yo estudiando, pues la mayoría sí, eran 5 años, ponla en 5,75, una cosa así, porque he visto gente con 6, 7, 8 ya es porque a lo mejor lo deja más de lado porque encuentra otra cosa que le gusta y sigue estudiándola, pero tiene otra cosa. He visto mucha gente muy capaz eh, que se la ha sacado en 4 años por querer estudiar Porque son unas bien y tal. máquinas. Sí. Yo Yo pienso que me, esa gente yo, son unas máquinas. yo me lo he tomado con calma, intentando no destrozar mi salud mental. Mm. No sé si he conseguido salir, Sí, salir lo he vivo hecho de muy eso. bien. Pero, pero sí, más o menos diría que 5 años tampoco, vamos, en mi opinión no había que apresurarse por nada. Tú si estás Mm. cursándolo y estás siempre intentando sacar todas, Sí. Que bueno, son 4 años, pero que si tienes que echar 5 que no pasa nada, que es normal. y 6 incluso, y lo que digo yo ahora estoy en mi sexto año y para nada estoy muriendo las uñas diciendo que voy a hacer, que a lo mejor no me contratan por... O sea, y supongo que en Efectivamente. cualquier carrera será igual, te la saques en 4, en 5, en 6, importa un poco el título y el expediente, que incluso puedes llegar a tener mejor expediente si te la sacas en más años. Efectivamente. Yo también estoy de acuerdo con esa afirmación. Da igual el año, el tiempo que tardes no es tan relevante como el cómo lleves la carrera y el cómo sea el trámite de sacarla y el terminarla. Y sobre todo lo que puedes aprender, porque yo era una asignatura, yo el año pasado, mira, hablando ya de lo mío, el año pasado una asignatura que me ha dado mucho dolor de cabeza era la física nuclear. Mm. Y el año pasado pues, la estudié, intenté estudiar, estaba compaginándola con otras asignaturas y la acabé suspendiendo porque era bastante difícil y tal. Y este año, como le di otra vuelta de tuerca, la estudiaba yo solo, o sea, la única asignatura que tenía, y aprendí muchas más cosas, la saqué más fácil, saqué mejor nota y Joder. me voy más satisfecho de que si lo hubiera sacado el año pasado, hubiera sacado un 5,0 o un 6, Y no hubiera dicho, hubieras ah, aprendido la fenomenal. mitad. Exactamente. O sí, pero mal, no profundizando. Entonces este año yo me alegro por lo menos en eso, esa parte que me llevo es alegrarme de haber aprendido un poco más. Vale, y desde tu punto de vista, ¿qué dirías que es lo más complicado que tiene física? O sea, tanto puede ser asignaturas como prácticas. Dices que hay una práctica que nos hacen en tal curso que es horrible, o esta asignatura es que es horrible. O sea, es súper difícil. ¿Sabes? A ver, Hablo de dificultad. ¿Qué es lo más sí. complicado que tiene el grado de física? ¿Y qué es lo más Eh, sencillo
en contraposición, ¿qué es lo más sencillo y qué es lo más complicado? Vale. A ver, en la Universidad de Salamanca te puedo decir, pues en distintas universidades, pues puedes tener profesores más cabrones o menos cabrones, asignaturas que te den más dolor de cabeza o menos, ya según seas tú la persona. Yo, por ejemplo, siempre he odiado la rama de la termodinámica, Mm. que es el estudio Pues fíjate que a mí de me los gustaba, ¿eh? motores. Sí, Sí. claro, tiene mucho con la mente ingeniera, cosa que yo no Mm. tengo bastante. Entonces, siempre le cogí esa manía, ya le empecé a coger manía, aunque los profesores eran unos buenazos y, vamos, los llevo siempre aquí porque me han enseñado mucho, pero yo no era capaz de dar más. Entonces sí que era yo la tenía esa dificultosa, que hay gente que luego ha sacado sin nada porque tenían mente para ello y lo hicieron muy bien. Pero sí que, y voy a puntualizar esto, algo que se necesita en la carrera física, que yo, pues, bueno, que yo sepa, se necesitará en otras, pero no sé, es la constancia, porque tú no puedes meterte en una época de exámenes como visto un ejemplo de cualquier carrera de ciencias sociales, que es comprarte en Supercopy un tocho así de apuntes, te lo vas subrayando, que no tienes ni que ir a clase, sobre todo ir a clase. O sea, yo vería inviablísimo sacarte una carrera como es física Mm. sin ir a clase, porque necesitas que Sí o alguien sí. esté haciendo las cuentas que tú has hecho, o sea, no las cuentas que tú has hecho, las cuentas que ves en el libro, que alguien te las haga despacito, preguntar si tienes dudas, cosas así. Entonces, eso es la parte más difícil. Luego es claro, asignaturas, tal. La parte más fácil, que no es que no sabría qué decir, porque, a ver, las asignaturas de primero no, tampoco las consideraría fáciles. A lo mejor en segundo, en tercero, que ya has entrado bien en la dinámica del estudio de la carrera, que ya has cogido, pues en mi caso, que ya sabes cómo son los profesores, que los conoces, sabes cómo se imparten las asignaturas, tal, Mm. puedes adelantarte al semestre, o sea, no adelantarte como tal, sino de saber cómo lo va a dar y tal, y sacarla mejor más fácil. Vale. O sea, lo más complicado dirías que sería la constancia que hay que tener y ir a clase todos los días y ser un poco hormiguita, Sí, que solemos decir, ¿no? sí, sobre todo eso. A lo mejor no tanto como llevarlo al día, porque llevarlo al día es una cosa improbable, Mm. pero sí tener el saber a lo mejor semanalmente lo que estamos viendo, irte tú haciendo tus cositas, tus ejercicios, cosas así, porque es que es muy fácil perderse. Es muy fácil Si quedarse notas, atrás. muy fácil quedarse atrás. Vale. Entonces, si tienes que ir poco a poco, tienes que dedicarle un poco de tiempo todos los días o todas las semanas, todo esto me lleva a la pregunta de cuánto hace falta estudiar para llevar bien la carrera. Es decir, cuánto tiempo tienes que dedicarle a la carrera, a física, para llevarla más o menos bien, a la semana, al mes, al día. Tienes que ir haciendo cositas todos los días, con hacer un poco todas las semanas te vale. También diferenciar un poco la época de exámenes de la época de no exámenes. ¿Sabes? Sobre Ujú. todo pasa mucho eso, de que en época de exámenes es diferente de la época de no exámenes. Entonces, un poco cómo es el día a día o el cuatrimestre o los cuatrimestres a lo largo del curso o de los años en la carrera de física, ¿cómo los tienes que plantear? ¿Cómo se Mm, deberían de plantear para llevarlos bien? por un alumno, pues, a ver, pues supongo que lo ideal sería estudiar a lo mejor no todo lo que se ha dado en esa hora, porque imagínate que, bueno, al menos hecho en mi carrera, teníamos 5 horas por la mañana antes del COVID y tal, pues de 9 a 2, 5 clases. Entonces, yo lo que hacía, pues, a ver, yo tampoco iba a estudiar mucho hasta que no llegaban, que eso es una parte buena, la semana de parciales, que tenemos muchos parciales bastante repartidos. Entonces, o sea, cada 2 meses o una cosa así, tenías que pegarte unas semanas estudiando. Entonces yo pues me dedicaba más o menos a intentarlo hacerlo como si fuera una jornada laboral. O sea, tipo, tienes 5 horas de clase, pues luego que te queden 3 de estudio, en el que repasas las estas, que tienes alguna duda, no hace falta que las resuelvas, porque encima tienes, al menos como lo tenía organizado, tienes horas de seminarios en las que tú puedes preguntar dudas al profesor, hacen los problemas. Entonces, que tienes alguna duda, la dejas para luego. Vas estudiando lo que tal. Que a lo mejor sí que las primeras semanas del curso es un poco contraproducente porque lo que han dado te lo vas a estudiar en media hora, o sea, no puedes llegar a cumplir eso. No, pero luego ya en épocas de parciales, que encima quitan alguna clase, la suelen quitar o cosas así, sí que de 3 a 5 horas al día no está mal, siempre y cuando la lleves al menos semanalmente, claro, lo que te digo. Si no, si
Si te pones a estudiar solo cuando llega la semana esa de los parciales o semana de un parcial, ese parcial, semana del siguiente parcial y lo tienes, te puedes pegar un poco a atracón, Mm. pero es que claro, depende de cómo lo entiendas. Sí, Depende de eso es un poco la personal capacidad que también. tengas. Yo no Sí. tengo tanta capacidad para sacar ni cosas por mi cuenta ni cosas rápidas. Tengo que hacerlo un par de veces o pensar, entonces preferiría hacerlo así. Vale. O sea, ser un poco hormiguita y luego cuando llega la época de exámenes meterle un poco de achuchón y un poco de pisar el acelerador y ya está. Sí, vamos, que como siempre se te acaba yendo un poco más y tienes que acelerar más, Sí. pero intentar eso en la mente, que esté por lo menos eso. Vale. Para ir acabando con este bloque, vamos a hablar un poco del COVID. Tú has vivido las dos etapas, la etapa pre-COVID y la etapa post-COVID. Un poco Ajá. quería que nos explicaras un poco cómo ha sido la diferencia entre la época en la que no había COVID y la época en la que hay COVID. Entonces, ¿cómo ha afectado al estudiante de física la pandemia? Porque no es lo mismo que afecte a un estudiantes de un grado que a estudiantes de otro grado, porque a lo mejor los estudiantes de otro grado necesitan más horas teóricas o más horas prácticas, entonces es diferente si tienes más horas teóricas que si tienes más horas prácticas. Pues justo eso, voy a empezar por eso, porque yo lo que más he echado en falta, bueno, aparte de que no me llega a acostumbrar del todo a las clases online, porque me parecían muy Poco reales. solitarias, sí, entonces, pero lo que más he echado en falta, y los profesores también, la pizarra. Nosotros, o sea, utilizamos la pizarra para cualquier cosa que tenemos que explicar, algo que es fundamental, tener una pizarra en la que puedas escribir y borrar a tu antojo. ¿Qué pasa? Llega esto, llegan las pizarras estas digitales con el ratón, entre que el profesor no puede escribir bien. Algunos se compraba alguna tablet y con lápiz, pero no era lo mismo. Y yo sí que siento que perdí un poquito esa capacidad de concentración y de estudio, ya, de concentración en clase, porque estás mirando una pantalla y estás mirando tus apuntes y no es lo mismo que estar mirando al profesor escribiéndote en la pizarra lo que quiere que aprendas. Mm. Porque el profesor también te está leyendo los apuntes que estás leyendo tú, que es justo, en esta carrera es justo lo que menos se tiene que hacer. O sea, el profesor te cuenta cosas y tú tienes tus apuntes, subrayas y apuntas lo que quieres. Mm. Porque para leerte algo, no, eso muchos profesores lo hacen, pero es fatal para mí. Eso no es el camino. Vamos a entrar al siguiente bloque, que ya hemos estado hablando de la carrera, y ahora me gustaría que habláramos un poco de ti. De cómo estudias tú. Eh, ¿Cómo estudias tú? Es la pregunta. Voy a hablar porque el curso pasado, este curso y el curso pasado, pues tengo muy poca carga de asignaturas, entonces estudio como me vengan ganas, según me apetece, como son, Hombre, es diferente. ya las tengo, sí, ya las tengo un poco, no son repetidas, pero ya las tengo vistas, o sea, ya las Mm. tengo conocidas, ya sé lo que hay, tengo muchos apuntes de amigos, no solo los del profesor, sino escritos por amigos y tal, entonces me es más fácil y le dedico menos horas al estudio, obviamente. Pero sí que, pues de los 3 primeros años, mi cuarto curso, el cuarto año lo pasé de Erasmus, Mm. en el que no tuve que estudiar porque era muy práctico, entonces no tuve que estudiar mucho. Pero sí, los 3 primeros años, pues intentaba al principio, las primeras semanas, no hacía mucho, la verdad, pues sacar los apuntes mientras estés atento un poco en clase y eso, que te vayan sonando las cosas, que vayas haciendo los ejercicios y que te salgan a ti solo, en seminarios o fuera de clase, dedicarle un par de horitas. Pero luego ya cuando llegaba época de exámenes parciales o exámenes, sí que me intentaba poner más. Pues yo no utilizo método Pomodoro, que es una buena herramienta, si Bueno, yo te depende, de gusta. cómo se plantee. Yo, sinceramente, soy fan del método Pomodoro, pero adaptado. Claro, a mí, por ejemplo, no me gusta porque yo soy un tío que si está concentrado con algo, me puedo tirar 3 horas haciendo un problema. O un par de problemas, porque digo, venga, acabo uno, hay que enfriarte un poquito para acabar este, venga, voy. Y hasta que no tal, y ya, porque ya cuando me momento que me levanto de la silla, para hacer un descansito, noto que pierdo esa fuerza mental, entonces intento hacer todo lo que sí Aprovecharlo. que claro, aprovecharlo de decir que si llevo 2 horas, 2 horas tirado, 2 horas y media, 3, y ya estoy saturado, pues sí que me pego un descansito a lo mejor de una hora, una cosa así. Mm. Vale. Pero sí, sí, Entonces, tú eres de los de las horas que me dé la cabeza, paro cuando ya no puedo más. Y si necesito volver a ponerme, me vuelvo a poner, pero si no, no.
Sí, paro, claro, lo suelo llevar, pues por ejemplo, como tenemos temas y diferentes problemas, pues sí, pues voy al tema. Si un tema me ha costado, la cosa es que no paro a la hora o a los 40 minutos, Mm, cosas así, sino que intento alargar ¿cómo lo llamáis? Los bloques de estudio. sí, los Los bloques. intento alargar. O sea, Vale. Sí, no que está no es mal, hasta que me ¿eh? sature, Son no es hasta que bloques me sature, sino que intensivos que le dicen. sí, se puede decir así, sí, es hasta que digo, vale, me he estudiado este tema, me veo con ganas de seguir, sigo, me veo con ganas de parar, paro, Sí, pero un siempre eso, unas poco 2 horas o algo así, ponle, hora y gestión media. práctica, según te vas viendo. Sí, ya a veces pues digo, aquí tengo que descansar y no, y ahí estoy con fuerza mental, pero he acabado justo un problema que me ha llevado un tiempo y digo, va, voy a descansar porque me lo merezco, porque acabo de ver este problema que me ha llevado una horita y digo, venga. Es una buena forma de gestionarse. Yo considero que cualquier método que funcione es bueno. Mientras Sí, funcione es bueno. a mí me ha costado mucho tiempo llegar hasta, porque me acuerdo que en primero o en segundo, pues sí que estudiaba muy, venga, voy a mi bola. Nunca cogí un buen método de estudios desde el bachillerato y, y en primero y segundo tampoco aplicaba ninguno, simplemente estudiaba según cuando veía, cuando tenía ganas del el día a día, me refiero, no en Mm. época de exámenes. Y luego en exámenes panzadita, de un poco larga, porque tampoco se puede, en estas carreras más técnicas, o sea, más científicas, no puedes pegarte una panzada, o por lo menos en física, no puedes pegarte una panzada de una semana para un final de una asignatura de 6 créditos. Porque te va a costar por lo menos, si no has si no has estado estudiando mucho al día, te va a costar por lo menos 2, 3 días saber de qué Entenderla. va la asignatura. Entenderla, sí. Saber de qué va la asignatura y las desarrollos, pues aprendértelos, cosas así, y luego ya ponerte a hacer problemas. Vale, ¿eres de hacerte resúmenes, esquemas, tarjetas, este tipo de movidas? ¿O ese tipo de movidas no son No, practicables con física? sí son compatibles. De hecho, tengo amigos que trabajan con esquemas, se cogen el tema de una asignatura y se lo esquemizan y así tienen para hacer sus ejercicios mirando ese esquema o lo que sea. Yo personalmente, pues no, prefiero que estoy mirando justo mis apuntes. Prefiero ir repasando los apuntes porque sí es verdad que tenemos mucha bibliografía, nos ceden mucha bibliografía tanto los profesores como o sea, la biblioteca de la USAL hay bibliografía para física. Mm. Entonces, soy de los que me cogía libros en la biblioteca durante un mes, Y me yo los también era de quedaba, esos. iba resolviéndome los problemas con los apuntes al lado, el libro al otro y el problema delante. Y ahí, obviamente mirando las dos cosas. A mí me pasaba una cosa, yo tenía muy poca capacidad de frustración, entonces yo me cogía los libros y como los profesores, por lo menos a mí, me daban partes de los libros, ya de primeras te tocaba andar rebuscando por todo el libro a ver en qué parte era donde venía Ya. lo que te estaban dando. Y no te, joder. Y cuando lo encontrabas ya te tenías que poner a entenderlo. Entonces era una cosa doblemente tediosa. Sí, pero a mí eso me gusta porque por lo menos en los libros sí que a lo mejor esto puede sonar, pero claro, yo veo a un profesor que estoy viendo en clase y digo, va, este es un profesor de universidad, pero dices, es un cualquiera. Pero tú coges un libro que te ha escrito, en el caso de la física, tengo libros que te han escrito, cálculo que te ha escrito Leibniz. Tengo libros que te ha Sí. escrito Griffiths, que es un mejor físico. Tengo libros ya sin ir más lejos, de Feynman, que supongo que lo conocerás, las sus Lectures on Physics, No, no sus me libros suena. me los he mirado, que es un libro, son Lo he tomos, son escuchado cuatro hablar tomos, del tío, pero ahora mismo no caigo quién es, pues es entonces uno de explícame. los mayores divulgadores de física que ha habido nunca, el de Cosmos, el del primer Cosmos. Mm. Y eso, claro, que es como ves, tienes eso de decir, vale, es una persona grande del campo, y tengo la esta de leerme un libro suyo, me lo voy a leer, Mm. porque, o sea, no de leérmelo, sino usar su libro para aprender. Entonces yo era de lo que pensaba y digo, pues voy a coger el libro de este tío que, aparte de que no va a estar mal, que los Mm. apuntes de un profesor tampoco, pero digo, con este, que puede ser más difícil de entender, sí. Pero a mí me daba esa satisfacción de decir, joder, estoy aprendiendo de los mejores. Mm. Hablando de apuntes, ¿tus apuntes te lo haces tú o eres más de heredar? ¿Es una carrera que tú puedes plantearte hacer tus apuntes o es impepinable tener que heredar apuntes? Porque hay carreras que yo creo que es impepinable tener que heredar apuntes, sobre todo con ciertas asignaturas. 50-50, las dos. Porque sí que es verdad que es muy necesario heredar apuntes, pero sobre todo por los métodos que utilizan los profesores, los distintos profesores. Mm. Porque tú resolver un problema tienes
muchos métodos para hacerlo, o los que sean una asignatura concreta. Pero como lo haga el profesor, como lo hace el profesor, es como tú vas a aprender. Entonces, viene bien tener apuntes de una asignatura que ha dado el mismo profesor. Entonces, puedes ir viendo cómo resuelven los ejercicios. Ya cuando la da otro profesor, no suele ser igual porque cambian su método, cambian incluso los exámenes, entonces es peor. Pero sí que está bien. Y yo también, otra cosa que, o sea, yo hago, yo me cojo los apuntes del profesor, que siempre suelen subir modo PDF o diapositivas, etc. Y luego escribir por encima, ¿Mm? porque los profesores, hay algunos que nos explayan mucho, que leen las diapositivas y cuentan alguna cosa más, y te lees por encima, y esos son tus apuntes de la asignatura, no necesitas nada más para hacer ejercicios, porque básicamente todos nuestros exámenes son problemas, puede tener teoría o no, pero problemas. Mm, O mm, ya coger a lo mejor libros más tochos que hayan escrito, o sea, no que hayan escrito, que te dejan, hay profesores que te dejan un taco de apuntes, del mm. modo libro, que tienes tú que resumirlo. Entonces yo lo iba subrayando, cogía cosas más pequeñitas, pero nunca escribir apuntes como tal, nunca. Nunca. Joder. Yo soy mucho de hacerme mis propios apuntes, de coger el temario y hacer mi... Si lo entiendes, claro, si lo entiendes mejor. Sí, yo es verdad que a veces me dificulta porque me cuesta entender lo que quería decir un profesor o lo que quería decir el libro este. Entonces tengo que leérmelo varias veces, buscar en internet, que eso sí que lo uso mucho. Y ya como último recurso intento siempre eso, primero apuntes del profesor, luego un libro de consulta, luego internet. Bueno, si Mm. no tengo el libro, primero en Buscar internet. en internet es horrible. No te creas, porque ahí, o sea, si sabes dónde buscar, me refiero, intentando buscar, que es muy difícil, claro, si sabes dónde buscar rollo Mm, Hub o libros o papers o cosas así de mm. científicos, está bien, pero muy rara vez vas a encontrar a lo mejor Lo que la solución al necesitas. problema que buscas, claro. Pero información veraz y la tienes, eso A seguro. mí lo que me costaba siempre cuando buscaba en internet era encontrar lo que buscaba, ¿sabes? Encontrabas muchas cosas relacionadas, Exacto. encontrabas muchas... ¿cómo decirte? Encontrabas mucha información, Sí, muchísima sobre el tópico, pero información. la pregunta que quería resolverte no la encontrabas. Efectivamente, o sea, tú Sí, lo que buscabas jamás lo encontrabas, ya y, podías y ahí rebuscar ya, debajo de las piedras. claro, y ahí ya es cuando me frustraron, bueno, y buscaba un poco en los apuntes, porque tenemos un Dropbox, un Google Drive, entonces buscaba por ahí. ¿Qué pasa? Mm. Que si tienes una duda que te ha surgido en los apuntes, no te la esperes encontrar en los apuntes, en otros apuntes heredados, porque rara vez la vas a, o sea, La vas a no encontrar, sé si me sí. explico. Esa duda, si la hubieras encontrado en otros apuntes, no es que no la tuvieras, pero te lo hubieran explicado bastante más claro en los de este año. Mm. Sí, por si me explico. Vale. Has dicho que vas mucho a la biblioteca a coger libros, bibliografía, vale. Estudiar, ¿mejor en la biblioteca o mejor en casa? Así, Lo a he palo aprendido por las seco. malas, pero mejor en la biblioteca, sin duda. O sea, lo aprendí por las malas porque yo siempre he estudiado en biblioteca, ¿Sí? siempre, bueno, en el instituto en casa. En época de exámenes sí que me iba a la biblioteca por meterme más en ese mood de que hay gente alrededor tuyo concentrada y tal, entonces pierdes menos la concentración. Pero la época del COVID y sí, vino un poco mal, me vino un poco mal porque dije, venga, va, hay que ponerse en casa. Y después de estar acostumbrado a 3 años, 4, a estudiar en biblioteca, ponerte otra vez a estudiar en casa, a intentar coger. Yo me notaba que me distraía más, que no rendía más, no rendía tanto como podía rendir, entonces sí que me vino un poco mal y mira que intentaba tener, porque tengo un ordenador grande, me puedo poner dos pestañas abiertas, me puedo poner apuntes, me puedo poner lo que quiera. Tengo el Google cerca, pero no tenía esa, no sé, esa sensación de estar, De concentración. sí, Yo pienso que a raíz de eso han surgido lo que son las bibliotecas virtuales, que suplen un poco esa necesidad de ambiente de biblioteca, pero desde tu casa. Yo creo que son una muy buena herramienta para esas personas que necesitan ese ambiente, pero que tienen que estudiar en casa. sí, sí, es verdad que es un muy buen método. Lo he llegado a probar. En tu canal alguna vez lo he intentado Mm. probar. Pero es que yo tengo un contra bastante curioso también, que lo he aprendido a base del COVID y de estudiar en casa. No puedo estudiar con ruido, con ni un mísero ruido. O sea, no puedo ponerme música, entonces la mayoría de salas de estudio pues no puedo utilizarlas. Sí, usan sonidos de Aunque, concentración. aunque Me da sea un igual sonido lofi, música aunque sea un que... sonido bajito, no puedo estudiar porque estoy más pensando en el ritmo, estoy más a lo mejor con los dedos haciendo así, con el este haciendo así,
que estando concentrado. Yo estoy en la biblioteca y aunque esté, si me suelo poner unos cascos, es solo para insonorizarme. O sea, estos cascos, yo cuando estudio, suelo estudiar, ahora que estoy estudiando en casa, estudio con estos cascos sin música, solo para taparme a lo mejor el ruido que hace el ordenador. Eh, y claro, lo he descubierto al estudiar en casa. Mm. Bueno, yo creo que es muy personal ese tipo de cosas. Y O obviamente sea este problema que mío, claro, es demasiado es personal algo muy porque personal. Yo también conozco es mucha que, gente que le pasa eso, ¿eh? O sea, es sí, normal. pues es que yo poca gente conozco que estudie sin música o que Sí, sí, diga, yo pues pone también. Yo me música he para dado cuenta estudiar. de que todo el mundo estudia con música. Yo pensaba que todo el Claro. mundo estudiaba sin música y es al revés. Es al revés, que es al revés, sí, sí. Vale, pues vamos a entrar ya al último bloque de todos. Sí. Eh, ¿Qué vas a hacer cuando acabes? Cuando termines. Cuando seas libre. Vale, qué bien es que se lo has preguntado al pala de este año, 2022, y no al de hace 2 años, o hace un año, o hace un par de meses. ¿Por qué? Porque he tenido suerte en el que en el momento de elegir mi TFG, que yo lo elegí de bolsa porque, pongo contexto, yo cuando entré en la carrera digo, quiero ser físico. ¿Qué hago luego? No lo sé, no sabía ni qué se podía ser. Mm, Luego ya en la carrera me explicaron que se podía ser de todo, porque tenemos carga en matemáticas. Sabemos matemática. Tenemos carga en computación, no tanto como un ingeniero o un... mm, pero sabemos, o sea, podemos desenvolvernos. sí. Y luego tenemos la propia física en sí. Y yo creo que eso que te hace estudiar física, que dices, puedo resolver problemas con facilidad. Entonces, tiene muchas salidas. Y yo entré pues sin saber. Luego ya, una vez que me empecé, porque hubo una época que me empecé a frustrar mucho con la carrera, porque veía que no me salía, que había cosas que no me salían, que por mucho que le Yo dedicara esfuerzo no. creo Y dije, que esa etapa que hablas tú de frustración, todo el mundo que ha estudiado una carrera de ciencias, sí. una carrera técnica, yo creo que esa etapa la ha Y en tenido todo el general, mundo. Te lo digo, y o en sea, general todo el 100%. mundo ha podido tener. Ha tenido una etapa de la carrera, no sé, da igual, un momento antes o después en la carrera, siempre que estudias una ingeniería, un físicas, matemáticas, telecomunicaciones, todo este tipo de cosas, siempre hay un momento, una etapa de ese proceso de Sí, estudio en el que te replanteas realmente si realmente lo que estás haciendo merece la pena, te compensa, te gusta. exacto. O incluso el decir, no valgo para esto. O sea, veo que Mm, gente se saca unas asignaturas con más facilidad que yo y esta gente va a estar compitiendo conmigo en el mercado laboral de aquí a unos años o lo que sea, y te empiezas a mm. como a agobiar y tal. Y en esa época pues Pero dije, pues sé que tengo fácil bueno, fácil, que no me voy a morir de hambre, que es la docencia, que siempre me ha gustado, es una cosa que mm, me gustaría disfrutar. De hecho, doy clases a un chaval y como mm, que me desenvolvería bien, yo pienso eso. mm, Entonces, pues una de mis primeras decisiones fue la de, al acabar la carrera, me hago un máster de profesorado sí, y me intento sacar las oposiciones, que encima, sobre todo en Castilla y León, tenemos suerte de que, bueno, suerte o pena, que no hay muchas plazas, o sea, que hay muchas plazas libres porque poca gente se presenta mm. para física y matemáticas. Entonces esa fue una decisión, pero es que el año pasado, a la hora de elegir TFG, que yo lo elegí por elegir, dije, bueno, me gusta este que pone grafeno, tal, me gusta estudiar el grafeno, que siempre he Eso es una escuchado tal. pasada, ¿eh? Y me metí con un grupo de nanotecnología, estoy con un chico que me está dedicando mucha atención, un postdoc que me está dedicando mucha atención, estoy Mm. disfrutando mucho y he visto que ese mundillo me puede interesar, porque tiene toqueteo, tiene parte experimental, tiene parte, o sea, tiene aplicaciones que me interesarían, como puede ser la electrónica o la ciencia de materiales. Y entonces, ahora como que me ha pillado el gusanillo y he estado mirando más máster, porque sobre todo, ahora mismo en física es un poco pena decirlo, pero si no tienes un máster, aunque seas de profesorado, te pueden contratar, Eso pero no por lo que te mereces me como parece que físico. eso es común a todo el mundo ahora mismo. Plan Bolonia, si es que ya lo hemos dicho al principio. Es que es eso, que te hacen sacarte un máster. Antes con una licenciatura podías encontrar el trabajo que ahora tienes que encontrar con un máster porque tienes que especializarte en eso que vas a estudiar. Mm. Aunque sea un poco por encima. Un máster de física general o cosas así. El dinero, señores, el dinero. Bueno, en términos generales, explícanos un poco, por favor, sabiendo ya qué vas a hacer tú y ya habiendo entrado un poco en la pregunta, ¿qué panorama tiene un estudiante de física cuando acaba? Mm. O sea, ¿qué opciones tienes aparte de profesorado? Vale, puedes hacer Pues, profesorado y de muchas cosas porque sabes de muchas cosas, pero ¿qué más opciones tienes? a ver. Pues quiero suponer que también depende. Ahora, por ejemplo, están metiendo.
también una asignatura optativa en química en mi grado para las oposiciones, por si acaso se quiere. Pero es que un físico sabe de todo, pero si te tienes que formar, sabe de todo siempre y cuando te formes específicamente, porque tú puedes estar en una consultora a poco que sepas un poquito de X lenguaje de programación o conozcas un poquito de estadística, que por desgracia en mi carrera no se da, o sea, en el grado en Salamanca no se da, pero puedes acabar propio investigador. Eh, es que tienes un montón de salidas que solo con especializarte en un máster de un año, que encima los hay baratos, o sea, decías tú el dinero, pero ahora viendo másters tal, veo que hay muchos públicos que tenemos una buena calidad de pública y que hay másters que te cuestan lo que te cuesta un año del grado y te especializan en algo. Es que no sé, vamos, tienes un montón de salidas profesionales. Prácticamente todo lo que le puedas, siempre y cuando sean dentro de ese ámbito científico, Mm. o bueno, a ver, científico, números, Mm. por ir así, por irnos también a la parte financiera, un físico va a tener hueco, más que nada porque se le ve la personalidad de físico, se le ve, como decías tú, el perfil. Un físico es una persona que ha sufrido un poquito, o al menos no ha sufrido, pero se ha sacrificado en la carrera. Porque no es una carrera que sí que yo la considero, por cualquier persona que tenga coco científico, o sea, bueno, de científico dice biología, química, etc., que le gusten esas cosas, puede sacarse fácilmente una carrera de física, porque no es más que estudiar otras cosas, más matemáticas, pero eso, o sea, no ese perfil de decir es una persona que se ha sacrificado un poquito, que tiene esta mente cuadriculada o sí, más lógica, sobre todo aprendemos mucho pensamiento lógico. Que puedes desempeñar muchísimos trabajos, vamos. Sí, es que no sé, vamos, no se me ocurre específicamente, pero vamos, Que tienes muchos trabajos. un abanico. Lo que entiendo yo es que tienes un abanico de máster muy amplio Ujú. en el que tú puedes elegir entre un montón de opciones. Un montón, un montón. Al igual, o sea, a ver, los físicos tenemos esa ventaja de que podemos dedicarnos, pues, si quieres ser un ingeniero de una central nuclear o lo que sea, pues ya tienes formación, la formación física la tienes, que es lo que no tiene el ingeniero, por ejemplo, al revés, o tiene menos. Entonces, es como que se compensan, pero cualquier persona con cualquier carrera técnica, científica, está al paso de un máster De un trabajo, sí. del trabajo que quiera. Vale, y hablando de trabajos, ¿cuál sería tu trabajo ahora mismo? El trabajo idílico, soñado, decir, yo como habiendo estudiado física, yo quiero trabajar aquí. Ahora que me lo tengo bastante claro, pues obviamente trabajar de investigador a alguien que le llame un mínimo la atención es un trabajo increíble. ¿Qué pasa? Que aquí ya sabemos lo que pasa con los investigadores, que les pagan una miseria, No hay que se dinero. quitan las castañas del fuego. Y entonces, claro, ideal que dices, ideal, si tuviera un sueldo bastante bueno con el que poder vivir y dedicarme a la investigación, pues obviamente dedicarme a la investigación. Que no, pues no sé, es que te diría, pues un trabajo. Ahora me está llamando mucho esto de la nanotecnología, pero en general en cualquier campo de la física. Si te gusta un trabajo bueno en una empresa tecnológica, cualquier trabajo, sí, vamos, Cualquier es que trabajo de investigación te molaría. así, a mí personalmente la investigación me pirra y si pudiera dedicarme a eso, sí. Si no, porque por dificultades económicas o lo que sea, pues no puedo, pues cualquier trabajo, no de oficina, pero en una Vale. empresa tecnológica. ¿Y rango de precio? ¿Cuánto? O sea, rango de dinero. Vamos a hablar de dinero. En dinero, ¿cuánto puede llegar a cobrar como muchísimo un tío que tenga mucha responsabilidad? Que tenga un trabajo de lo que tú dices de una central nuclear o algo así que ha estudiado física, hasta un investigador que deben de ser los que menos cobran. Sí, los investigadores están bastante mal pagados, pero es que cualquier cosa. A ver, saliendo de un máster, si te fichan es como si sales de ingeniero técnico es que no me sale el rango de precios, pero es como si sales de ingeniero técnico, ya Sí, con el sí, que máster hecho puedes de firmar cualquier ingeniería. proyectos Que de puedes salir hasta no sé cuánto de un dinero. supervisor, exacto, cosas así. Eran Pues más tú de eres 100.000 euros, creo. Bueno, no sé, no tengo ni idea, pero eran, pues eso, que tú si eres
para el que no lo sepa, tú puedes ser ingeniero o ingeniero técnico. Es decir, tú si eres ingeniero, que no técnico, tú tienes un rango de precios de proyectos que tú puedes firmar. Es decir, tú no puedes firmar proyectos de más de X cantidad de dinero. Y si tú eres ingeniero técnico, tú puedes firmar proyectos de más de X cantidad. Es como funciona, como yo tengo entendido que funciona, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando, Sí, pero... no, juraría que yo también que es algo parecido. Pero sí, en física igual. ¿Y un ingeniero, Normalmente, o sea, un físico puede firmar proyectos de un ingeniero técnico o no? ¿O tiene no, o el sea, eso te iba a rango...? decir. No es hacer proyectos, no hay rango de proyectos y tal. O sea, un físico es una persona con capacidades mentales, pero puede ser un supervisor o puede ser un asesor técnico o cosas así. Yo Entonces, creo que claro, no es la... como un rango de precios de firmar proyectos y nada, es el sueldo que te quiera pagar una empresa, pues, en Yo... función a Física, la... yo creo que es una carrera que tiene una cantidad de salidas cuando la acabas, pero brutal. Que Sobre va... todo eso, es que tiene muchísimas salidas. Una curiosidad es Yo que creo que eso es bueno y es malo, ¿eh? Angela Merkel es física, no sé si lo sabías. Sí, no tenía ni idea. Se metió Pues bueno, ya lo habrá estudiado sabéis. lo que sea, pero es física. Ya lo sabéis, es física Eh, Angela Merkel. y lo del rango de posibilidades, yo creo que es bueno. Sobre todo, en mi caso, por ejemplo, porque en mi carrera no me han especializado mucho. Me explico, o sea, claro, como no he tenido y como he elegido tan tarde a lo que puedo dedicarme, sé que digo, pues ahora, o te haces cualquier máster y dices, pues Vale. puedo hacerme otro si me gusta otro, puedo Mm, hacerme un máster un máster, ahora sí. me hago este máster en nanotecnología. ¿Qué pasa? Que me veo una consultora que he hecho currículum a una empresa financiera o lo que sea y me ponen yo qué sé, a manejar números, porque se me da bien los números. Mm. O sea, Pues me parece una pasada. Vamos a entrar ya al final, vamos a hacer el final ya. Vamos a hacer ya, hemos acabado de hablar de la carrera, de hablar de estudiar, hablar de todas esas cosas. Vamos a entrar a lo último. Y la pregunta es, ¿qué harías si no estuvieras haciendo física? Si no hubieras hecho física, ¿qué hubieras hecho? aquí me viene, sí, porque, a ver, yo tenía esa decisión de decir, esa encrucijada de decir, o físico o matemáticas. Entonces, a lo mejor me hubiera metido matemáticas. ¿Qué pasa? Que las matemáticas o sea, como carrera y tal, estarle 4 años invirtiendo a eso, me echó un poco para atrás al principio Mm, y hubiera dicho, pues si no, em, a lo mejor una arquitectura, a mí se me daba siempre bien el dibujo técnico. mm. Entonces una arquitectura me hubiera gustado a lo mejor cursar, se me dan bastante bien los idiomas, a lo mejor una traducción sí que me hubiera gustado, pero eso ya era fuera, esas decisiones que te vas tomando en tercero o cuarto de la ESO te impiden llegar, a lo mejor ya eso que me Sí, a estaba mí eso es lo que no planteando, me gusta, macho, del sistema nunca hubiera educativo, podido, claro, porque yo, sinceramente, a lo mejor si en vez de haber entrado en ingeniería hubiera entrado en historia, ¿sabes? Y no tiene nada que ver, ¿sabes? Pero simplemente si hubiera entrado en historia, a lo mejor ahora mismo sería historiador, ¿sabes? O sea, te quiero decir, y a mí la historia me parece una sí, pasada y me encanta, o la política, ¿sabes? vamos, o O la por el puro comunicación, conocimiento, o publicidad, tendrías ¿sabes? más Pero me metí conocimiento, ya claro, por lo que me metí, acabé donde acabé, aquí. claro, que en verdad esas pequeñas decisiones que vas tomando en la ESO, pues a lo mejor te van cerrando puertas, que es Efectivamente, involuntariamente, eso que decíamos de cerrar puertas, pero involuntariamente, efectivamente. pero que en verdad, es que en verdad se tiene que hacer, porque bueno, se tiene que hacer, pero siempre y cuando tengas un orientador, un buen orientador Yo creo que o la tengas, orientación, falta mucha orientación en los institutos, en sobre todo, claro, bachillerato, falta muchísima por eso hago énfasis en orientación eso, y que, o bueno, sea, tú no puedes saber que te vas a dedicar a la física en tercero de la ESO. Si efectivamente. ni siquiera sabes qué salidas tiene la física y no sabes qué va a pasar si coges, no sabes primero No a qué sabes lo que carreras es una optas. integral o lo que es una derivada y vas a saber qué coños quieres hacer con tu vida. No, pero que no sabes porque no sabes todas las carreras que hay. Vamos, Ya, sí, un no, no, chaval de no tercero de la tienes ESO ni no sabe idea. todas las carreras, entonces no sabes qué conlleva elegir un bachillerato u otro, ni siquiera. Efectivamente. Ni FPs, no te enseñan nada de las FPs, que es una cosa que me parece absurda en España, que no te enseñan casi nada de las FPs, que no sé, Sí, estás... no, no, totalmente. Vale, te voy a hacer una pregunta y mientras tanto quiero que la gente que nos está viendo, que se piense alguna pregunta, si es que tiene alguna pregunta que quiera hacerte. Y mientras yo te formulo lo siguiente, ellos van o vosotras o vosotros vais a pensar si tenéis alguna duda que queráis plantearle y yo se la transmito a Pala. Vale, la pregunta es yo creo que la más importante de todo de todo Venga. el programa, de todo el podcast, y es ¿qué le dirías a alguien que se estuviera pensando en hacer, que se estuviera pensando estudiar física? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué la cogerías? Le dirías, a ver, bonito, ven aquí, o bonita, ven aquí, que te voy a decir cuatro cosas. No lo hagas, no. Es broma.
Pues que sepas que va a ser diferente al instituto, que no es la física, que eso ya te lo habrán contado, pero que no es la física del instituto, no son las Mm. matemáticas del instituto, pero que eso no te tiene que echar para atrás, al revés, te tienen que dar ganas de aprender de verdad, de decir, yo me he metido a la optativa de física o lo que sea, o estoy haciendo otro grado, por ver cómo funciona el mundo y me están enseñando la esta de un muelle, pues que sepas que todo esto viene, todo esto viene por algo que te van a Mm. explicar y se te va a hacer sencillo de entender dentro de lo que cabe. Entonces, que se coja sin miedo, y sobre todo, que una cosa que me arrepiento yo de no haber hecho tanto en los primeros cursos, ahora Mm. lo hago más, pedir ayuda. No cuesta, o sea, sí que parece un modo que es como un instituto, la universidad, pero hay una cosa que es los profesores de universidad que están metidos en su despacho días y días también prácticamente, o si no, pues por emails o cosas, y que no muerden. Que eso es una cosa que me costó aprender, que parecía, porque yo venía con esa mentalidad de instituto, de Mm. decir, ay, bueno, profesor, ¿qué le voy a preguntar a un profesor si viene todo aquí ya en el libro? ¿Qué? ¿Por qué le voy a preguntar? O no me apetece hacer el ridículo en clase preguntando en alto, cosas así. Mm. Pero Que pierdan el hay que miedo. hacerlo. Hay que hacerlo, porque si quieres saberlo, ¿qué vas a esperar al final del curso antes del examen para preguntar esa duda? A ver si entra en el examen. Sí, Vale. no, Pues ahora te voy a plantear una pregunta. No es del chat, es mía. Eh, Te la voy a plantear así. Es una pregunta muy física. La leí en una cuenta, en la cuenta de Wiki Ingeniería. La leí. Me hizo mucha gracia y dije, se la tengo que hacer. Eh, bueno, voy a poner en contexto. La luz por el espacio se transmite en forma de ondas, ¿no? La luz tiene esa dualidad onda-corpúsculo, hasta donde yo tengo entendido. Yo tampoco soy un experto en esto, ¿eh? Pero que tiene la dualidad onda-corpúsculo, es decir, se puede comportar como una partícula o se puede comportar como una onda, ¿no? sí, Y por el espacio se transmite en forma de onda. Las ondas no tienen masa, ¿no? Tienen masa no, las tienen partículas. energía. Tienen No, la energía. partícula tampoco, porque la partícula que lleva esa onda es el fotón, y el fotón no tiene masa. Ah, el fotón no tiene masa, vale. No está relacionado con la pregunta. El tema es, si la luz no tiene masa, ¿por qué un agujero negro atrapa la luz? Pero es que no tiene nada que ver, o sea, no lo estoy viendo, o sea, un O sea, agujero un negro. agujero negro es un punto de máxima presión que atrae todo, ¿no? Sí, pero es que ya es tanta presión que colapsa el propio espacio-tiempo y se forma la singularidad. Entonces, no tiene sentido, o sea, o sea, Pero si la luz no tiene masa, ¿cómo la atrae? Si no hay nada que atraer. Si lo que atrae, lo que se atrae es el. no la trae. Es que el espacio-tiempo como que se curva ahí mucho más, muchísimo, muchísimo, tanto, que se forma lo que se llama la singularidad, que es como pues lo típico esto que se ve de que está así el espacio-tiempo y de repente hay un cono. Sí. Entonces, la luz, por muy rápido que vaya, nunca sale del cono. No es que se sienta atraída, es que no escapa. Y, Ah, y obviamente, como el agujero negro tiene masa, mm, eh, curva el espacio-tiempo. sí. Entonces, la luz es como si fuera un sol, pero que pesa pues 200 millones de veces lo que pesa nuestro sol. Entonces, la Mm. luz puede orbitar o se ve distorsionada Sí, por la a masa. mí me parece que joder. En Interestelar dicen que es la recreación más fiel Sí, de un porque agujero negro, usaron. que salen ahí los círculos. Sí, porque dos premios Nobel ayudaron a. Bueno, uno seguro que era premio Nobel, ayudaron a modelarlo, esa foto. Y es que es verdad, porque eso que se ve ahí son lo que se llama el disco de acreción, que son partículas que están. Esto es fuera de lo que me gusta a mí, porque es astrofísica y eso. Es como las partículas que están alrededor, pues como si fueran los anillos de Saturno. Y luego ese aro que se ve por encima es la propia luz que está detrás, Mm. que está distorsionada por el agujero negro. Entonces, es que no sé cómo explicarlo. Es como si el agujero negro fuera una lupa que en vez de hacer cosas más grandes, las mueve para los lados. Entonces, tú le pones el agujero negro delante y puedes ver lo que hay detrás porque se curva. Entonces, ese es el disco de acreción hecho así. Qué movida. Por eso se ve ese arco ahí. Mira, dice Vicky, ¿puede haber varios universos a la vez? Esa pregunta, mira, te voy a contestar lo que me contestaron a mí porque fui a una serie de conferencias hace varios años ya sobre eso y, y es que no se sabe. No se sabe y juraría que no hay forma de saberlo. Porque hay como teorías, que no sé cómo se llama cuando no puedes probarla,
Pero no se pueden probar. Tú puedes tener mil universos o puede ser que nuestro universo sea un grano de arena en otro universo, pero no tenemos forma de probarlo, y dudo De que saberlo. tengamos alguna vez. Hay una que está muy, como la más expandida, es que sí, que vivimos como en un conjunto en el que hay muchos universos puestos así como en fila, pero es que eso, te puedo decir eso como te puedo decir que no. O sea, La Tierra es luego tú vas a plana, saber. ¿no? ¿Cómo? Que es lo mismo como que la Tierra es plana. No, porque con la Tierra plana tenemos pruebas. Entonces, Bueno, eso eso. está por ver. Vale. No, no espero que no haya Vamos a ningún acabar con terraplanista. lo último de todo. Y es, ¿con qué palabra describirías la carrera de física? Curiosidad, sin duda. Sin ninguna, o sea, sin ninguna duda. Curiosidad. Es, es la rama de las ciencias con la. A ver, que el nombre está mal puesto, podemos ir de egocéntricos los físicos, pero es con la que empezó todo. Mm. Ya antes de la filosofía, me refiero, física significa estudio de la naturaleza. ¿La naturaleza qué es? Todo, hasta la mente humana. Es con lo que empezó todo. Entonces, lo que te lleva a querer saber por qué funciona el mundo es la curiosidad, que es lo que haces en la carrera. Vale, pues yo creo que por mí, si tienes algo más que comentar, Yo nada, que encantado, que gracias por haber metido, gracias a la gente que ha estado aguantándonos aquí charlar. Y pues, pues muchísimas gracias por venir al podcast. Esto ha sido el programa 4. O sea, te lo pues agradezco infinitamente nada, y tío. ya nos tomaremos una cerveza o algo. Sí. Bueno, Bueno, chao. chao.